Hemos estado estudiando la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Le voy a dar rapidito a esto. Nos quedamos la semana pasada en que somos salvos por gracia. Y le dimos todo el rollo que son por gracia, sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios. Y concluimos que el don del que está hablando no es la fe, sino que es la salvación misma. O sea, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no está hablando de la fe, sino de la salvación, porque de lo contrario dañaría dentro del contexto, y le dimos los diferentes ejemplos, pero ya pasamos de eso. Yo quiero el día de hoy llegar a algo para que tengamos una discusión sobre un punto específico, pero nos quedamos exactamente en este verso, porque somos hechos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y aquí hay una referencia que ya la estudiamos la última vez que estuvimos juntos. Algo bien importante que hay que tener en cuanto a las obras. Las obras son importantes en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque ya habían sido preparadas para nosotros de antemano. Eso quiere decir que ya Dios había preparado esas obras para nosotros. Todo ser que es cristiano, toda persona cristiana debe andar en las obras que fueron predestinadas para nosotros. El hecho de que una persona sea cristiana y no ande en esas obras, ¿qué quiere decir entonces? Que todavía no le ha nacido. Y yo no estoy hablando de debilidades, porque todos tenemos debilidades y todos podemos fallar en algún momento. Estoy hablando de gente que llevan una vida como si no fueran cristianos. Es una vida al garete como si no fueran cristianos. No puede ser cristiano y no andar en las obras que fueron predestinadas para que nosotros andáramos en ellas. Pero hay que dejar también claro que no somos salvos sino creados para buenas obras. Nadie se salva porque es bueno. Es más, no basta con ser bueno. Para la salvación, ser bueno no es suficiente. Se requiere a Jesucristo. Cualquier persona, sea la Madre Teresa de Calcuta, sea Mahatma Gandhi, sea el Papa, sea quien sea, por bueno que sea, si no tiene a Cristo, se va a perder. Cualquier persona que no tenga a Cristo va a perder. Ahora, una vez ya somos salvos, entonces esas buenas obras se supone que nos siguen a nosotros. Amén. Vamos a empezar entonces en el capítulo 2, versos del 11 al 19. Capítulo 2. El apóstol Pablo sigue haciendo Recuerden que el apóstol Pablo le está hablando a la gente en Éfeso, que son gentiles, no son judíos. El apóstol Pablo empieza a hablar de lo que es la reconciliación por medio de la cruz. Vamos a empezar a leer, verso 11 en adelante. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, que erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Ok, vamos a dejarlo un momentito ahí, vamos para tener los términos claros. ¿Qué es la circuncisión? Creo que ¿Quieres saber, Rodito? No, estaba en el prepucio. Esa cosa. Son términos ahí ya científicos. La circuncisión consiste en cortar una porción del prepucio del pene para que cubra el glande, dejándolo permanentemente al descubierto. Si usted quiere saber más, google. Pero yo creo que todos tenemos la idea y sabemos de lo que se trata, porque aquí no somos muchachos. Aparte de mí, no hay ningún otro muchacho. Génesis 17, 9 al 14, nos enseña la institución de la circuncisión como señal del pacto que Dios le dio a Abraham, y le dijo que circuncidara a todos los hombres de la casa, a sus hijos cuando nacieran al 8º día, de acuerdo a la ley, después más tarde, tenían que ser circuncidados.
Y esa era la señal del pacto que Dios tiene con el hombre o con el pueblo de Israel en ese momento. Vamos a seguir entonces el verso 12 en adelante. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo, y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ok, vamos a dejarlo ahí. Lo que Dios hizo fue lo siguiente. En la antigüedad solamente existía el pueblo de Israel. Solamente existían los judíos y era el único pueblo de Dios. No existía otro pueblo. Pero también estaban los que le llaman los gentiles. Los gentiles es el resto del mundo. A los judíos, a los gentiles. Lo que Pablo está diciendo ahí es que Dios en Cristo unió los dos pueblos para hacer entonces una sola iglesia. Todavía siguen habiendo judíos. Los gentiles serían entonces los que son inconversos, que no son judíos. Pero Dios, el pacto ahora lo tiene con la iglesia. El pacto de Dios es con la iglesia. ¿Sabes cómo lo dice la Biblia en Romanos capítulo 10? Esto me quedó un poquito oscuro. Dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Lo que Dios hizo y lo que tenía en plan era que de los dos pueblos iba a ser un solo pueblo. Entonces, ahora el trato de Dios es con la iglesia. Eso está sencillo, ¿verdad? Judíos, gentiles, ahora la iglesia. Los judíos al principio creían que el evangelio de Jesucristo era solamente para los judíos, pero no fue hasta que empezó el Espíritu Santo a derramarse en Samaria y cuando Pedro visitó a Cornelio, que entonces se dieron cuenta, espérate, este evangelio no es solamente para los judíos, sino es que para todo aquel que cree, y todo aquel que cree, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Ok? Ahora bien, le voy a dar esto rapidito. Son lo de los apóstoles y los profetas, porque ya eso lo hemos tocado en otras ocasiones. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cuando vemos a Cristo, Cristo es presentado en la Biblia de estas tres maneras. Esto ya lo hemos hablado también. La piedra angular es la que se pone al principio y de ahí en adelante se empieza a construir el edificio. Se habla también de la piedra del ángulo. La piedra del ángulo lo que hace es que se pone a mitad, como algunos 4 pies de alto, dependiendo cómo de alto sea el edificio, se pone en una esquina y eso es lo que mantiene sólido el edificio. Y cuando se habla de la cabeza del ángulo, cuando usted ve esas construcciones romanas o griegas, se ven las dos columnas y se ve piedra, 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 y de momento hay una piedra grande en el medio. Esa piedra grande es la que sostiene las demás. ¿Entiendes? Como está aquí. Esta fue la única que pude encontrar que me gustó. Esta piedra es la que está sosteniendo todo esto. De cualquier manera, sin Cristo el edificio no se puede comenzar a edificar. Sin Cristo el edificio no se puede sostener, y sin Cristo se desploma todo lo que tiene que ver con la iglesia. Por eso la iglesia no puede estar fundamentada, o sea,
Por eso el fundamento de la iglesia no puede ser Pedro, como nos dijeron en algún tiempo, sino que es Cristo, es la verdad de que Cristo es de que Jesús es el Hijo de Dios, en esa verdad que está fundamentada la iglesia. Ahora bien, nos dice, vamos a darle para atrás, nos dice que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Los profetas y los apóstoles eran los que dictaban doctrina. Cuando vemos el libro de Apocalipsis, ¿qué es lo que vemos? Que vemos que las 12 columnas, hay 12 columnas de la ciudad que tienen el nombre de los 12 apóstoles, y hay 12 puertas, creo que las 12 puertas tienen el nombre de las 12 tribus de Israel, y ahí se ve la unión entre los dos pueblos. Habiendo ya un fundamento, no hay necesidad para que haya otro fundamento, y por eso es que hemos argumentado en el pasado de que el apostolado, como el apostolado de Pablo, de Pedro, de Juan, de Santiago, ese apostolado ya no existe, no está en vigencia. ¿Por qué? Porque si establecida la fundación, no hace falta otra fundación. La fundación fue terminada con la cesación del apostolado de los profetas y el cierre del canon bíblico. Así que ya no se necesita mayor revelación. Los apóstoles dictaban doctrina. Usted ve la carta de Pablo. Pablo le dice desde Corintios, podría decir, y cuando lleven esta carta a Romanos, esto también le aplica a Romanos, para decir un ejemplo. Lo que dijera Pablo en Corintios, en la carta a los Corintios, era doctrina en cualquiera de las iglesias. Porque ese era el poder apostólico, esa era la autoridad apostólica que ellos poseían. De igual manera los profetas. ¿Por qué era así? Porque no había una Biblia en el Nuevo Testamento. Cuando usted ve toda la... Por eso es que en el libro de Hechos tenemos que tener cuidado cuando queremos traer a este tiempo unas enseñanzas de acuerdo a lo que hicieron los apóstoles en el libro de Hechos. Hay que tener cuidado porque en el libro de Hechos ellos no tenían Biblia. Ellos estaban como que tocando de oído. Por eso fue que Pedro se le ocurrió la idea, vamos a conseguir a alguien que suplante a Judas. Pero no fue el Espíritu Santo, fue Pedro. Entonces vemos que echaron a la suerte, vemos que van a orar a la hora de la oración. Pero más tarde en las cartas de Pablo usted ve que los hermanos ya no se reúnen sábado en la sinagoga, sino que se reúnen en las casas el primer día de la semana. ¿Ok? Cuando ya se cerró la Biblia, todos los libros que se necesitan para hacer la Biblia, una vez se cerró la Biblia, ya no hay necesidad de la función apostólica y no se reconoce como apóstol en la categoría y la calidad de los 12 apóstoles. No se reconoce a ningún otro apóstol en la iglesia primitiva del segundo siglo en adelante. ¿Estamos claros en eso? Ahora, la iglesia sí tiene una función apostólica y profética. Sí es profética porque la iglesia va a cumplir el plan de Dios en la tierra. Es apostólica porque la palabra apostólica es de enviado. La palabra apóstol es enviado. Así que la iglesia fue enviada a llevar el mensaje de Jesucristo. Así que en este tiempo, si hubiesen apóstoles con la misma autoridad que Pedro, Pablo, Juan y los 12, entonces la Biblia no es suficiente. Y nosotros los evangélicos creemos que la Biblia es nuestra última regla infalible de fe y de conducta. ¿Ok? Pregunta, comentario. Vamos, aquí. Ahora sí. Ahora vamos al capítulo 3. Quiero llegar a algo, ánima de tiempo. Ese primer capítulo, ese primer verso. Ese primer verso, ¿quién me lo lee? No, pero todos no, porque volvemos. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los Ok, gentiles. Pablo dice que es prisionero de Cristo, pero ¿quién fue que lo metió preso? ¿De quién en verdad él era prisionero? Él estaba preso en Roma. Pero estaba no era preso dentro de una celda, pero era preso. ¿Quién fue el que lo metió preso? Los romanos. Pero en ocasiones hay un refrán que dice
que todo es según el color del cristal con que se mira. Encontré una historia que me pareció bastante interesante. El tipo se llama Sir, así de señor, de los señores esos ingleses, Sir Christopher Wren. Dice que estaba edificando la Catedral a San Pablo en Londres. Y entonces va donde uno de los obreros que está dándole golpes a una piedra. Déjame leérsela como está para no dañarlo. Llegó donde estaba un obrero trabajando y le preguntó: ¿qué es lo que estás haciendo tú? El hombre contestó: estoy cortando una piedra para que tenga cierto tamaño y una determinada forma. Y eso es cierto. El tipo lo que estaba haciendo era eso. Llegó entonces a donde estaba otro y le hizo la misma pregunta. El hombre contestó: estoy ganándome el sueldo con este trabajo. Y también está correcto. No está correcto. Cuando hizo la misma pregunta al tercero, el obrero estuvo callado un instante, se irguió y contestó: estoy ayudando a Sir Christopher Wren a construir la Catedral de San Pablo. Usted vio como tres perspectivas distintas sobre la misma cosa, porque en fin de cuentas todo es según el color de cristal con que tú lo mires. Uno estaba, ¿qué estoy haciendo? Aquí me estoy ganando la vida con esto, y es cierto. ¿Qué tú estás haciendo? Yo estoy dándole forma a esta piedra, y es cierto. El otro vio más allá y vio una misión en lo que estaba haciendo y un propósito. Él dijo: no, yo le estoy ayudando al jefe a que construya la catedral, porque todo es según el color de cristal con que se mire. El apóstol Pablo, aunque había sido los romanos los que lo habían metido preso, él entendía que el propósito de Dios para su vida era tan grande que él no era un prisionero de Roma, él era un prisionero de Cristo. ¿Verdad que está bonita la enseñanza? Así que cuando nos pasen cositas que a veces, ¿quién se desespera? ¿Quién no se desespera? Será mejor la idea. ¿Quién no se desespera cuando las cosas no van como uno pensaba? Ahí me entra una cosa, pero ¿saben qué? Que la Biblia dice que todas las cosas obran para bien de aquellos que aman a Cristo. Así que, ok, sigue diciendo. Dice que el evangelio este les fue dado, ¿por qué? Por revelación, verso 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Sigue. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Okay. Vamos a buscar en Hechos, vamos a buscar Hechos 26, 16 al 18. Rapidito. Bueno, apúntelo y le voy a decir de qué es lo que está hablando para que entonces el apóstol Pablo se le está diciendo cuando Dios le dijo cuál era el propósito con el que lo había llamado y con que lo había salvado. Y ahí le está diciendo la revelación, que iba a ser una revelación que tuvo en Gálatas capítulo 2. Entonces el apóstol Pablo cuenta los 14 años que él estuvo recibiendo revelación de Dios. O sea, el evangelio de Jesucristo a Pablo no le llegó como le llegó a los otros 11, sino que le llegó por revelación de Cristo mismo. Y recibió el misterio. Y el misterio es que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del evangelio. La Biblia dice en 1 de Pedro: los profetas que profetizaron la gracia destinada a vosotros, los que en el pasado, desde que estaban hablando de la gracia que le iba a tocar a ustedes, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, en el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras ellos. O sea, está diciendo, a Pablo se le dio a conocer un misterio, y el misterio era que Dios iba a salvar a toda la humanidad a través de Cristo, que no lo habían recibido los otros 11. Los otros 11 todavía creían que esto era una cuestión para los judíos. A estos, ¿a quiénes? A los profetas del Antiguo Testamento, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora nos son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las que anhelan
mirar los ángeles. ¿Cómo se ata una cosa con la otra? Lo que le quiero decir con este verso es que ni aún la gente en el Antiguo Testamento tenía la revelación que recibió Pablo. En el Antiguo Testamento ellos estaban buscando dónde sería, cómo va a ser esto, y ellos sabían que iba a venir el Mesías, que iba a sufrir, y que iba a haber una gloria después de la muerte de Cristo, pero no sabían cuál era la magnitud de ese evento. Entonces a Pablo se le dio entonces el misterio, se le dio a conocer el misterio para que nos lo revelara a nosotros. ¿Estamos claros en eso? El apóstol Pablo es, bueno, cuando usted ve el Nuevo Testamento, usted ve que casi el 75% del Nuevo Testamento está escrito por él, y la gente siempre trata de desacreditar a Pablo, pero para mí, después de Cristo, Pablo. ¿Ok? Ok. Déjame darle rapidito porque quiere decir que nosotros como Pablo somos afortunados de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo, inescrutables que no se pueden contar, aclarar a todos cuál será la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Nosotros ahora tenemos ese mismo privilegio de poder anunciar la virtud de Dios y el misterio de Dios que nos ha sido revelado a nosotros a través de la Biblia. Pero tenemos que tomar en cuenta, tenemos que tomar en cuenta que el apóstol Pablo dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. El apóstol Pablo, a pesar de toda su revelación, él entendía que esto no había sido porque él era bueno, porque él sabía mucho, sino que había sido por gracia. Un regalito de papá Dios. ¿Estamos claros? Le estoy dando rápido porque quiero llegar al punto que queremos discutir hoy y vamos a tener el tiempo. ¿Por qué fue que llegó el evangelio de los gentiles? Va. Ok. Cristo vino al mundo a su pueblo. A Israel, al pueblo de Israel. ¿Por qué llegó el evangelio a los gentiles? Rechazaron. Él llegó a los suyos, pero no lo recibieron. Ahora, eso se entiende, yo sé que usted hizo una explicación anteriormente, pero también fue la verdad, ellos no se abrieron a la verdad de Cristo. Entonces se tuvo, pues ya que ellos no lo recetaron, pues no lo acogieron, se tuvo que abrir a los gentiles, y ese realmente era el propósito de la evangelio. No entiendo que si el evangelio fue para los judíos, esto le transmitieron después el mismo evangelio a los gentiles. Bueno, en cierto modo, pero ellos no querían. Ok, cuando tomamos el verso bíblico un texto, ya verá cómo llegamos a. En Juan 1, 11 y 12 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La interpretación de este verso por mucho tiempo nos han dicho, como los judíos no lo quisieron, entonces fue a los gentiles. Pero la verdad es que todo estaba fríamente calculado. En el verso 9 de ese mismo capítulo lo vemos. Y dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos. O sea, que la salvación de los gentiles no fue que Dios, ese era el plan B de Dios. No, yo tengo el plan B. Si los gentiles, si los judíos no me quieren, pues entonces yo me voy a los gentiles. No. La idea era, y esto suena como que Dios, pero la Biblia dice que si Dios tiene que endurecer el corazón a alguien, se le endurece con tal de mostrar misericordia a otro, y al fin del día le muestra misericordia a todos. Era como dice. El apóstol Pablo, cuando lo está explicando, le dice, Dios, para levantar a celo a los judíos, llevó el evangelio a los gentiles. Los gentiles, les endureció el corazón a los gentiles, a los judíos, para abrir la puerta a los gentiles. Y cuando los judíos ven que los gentiles tienen acceso a la salvación, entonces entran a hacerlo y entonces Dios puede mostrar su misericordia para con ellos también. La idea era esa desde el principio. La idea de Dios no fue crear un cuerpo una nación que sea la única salva. No. La idea de Dios es que el deseo de Dios era salvar a toda la humanidad desde el principio.
pero tenía que hacerlo de una manera ordenada, y Dios es un Dios de orden, y Dios hace las cosas de acuerdo al designio de su voluntad. Dios es un Dios sabio, y lo que hizo fue que endurece el corazón de uno para abrir la puerta de otro, y cuando estos ven que estos lo recibieron, entonces se abre la puerta para estos otros también recibirlo. Al final del día, Dios hace todo esto para mostrar la misericordia a todos. Cuando se habla de que Cristo hizo el ministerio de la reconciliación, cuando hay reconciliación es porque hay diferencia, y es lo que hizo fue conciliar las diferencias y constituir a la iglesia. Entonces la iglesia ahora es el pueblo de Dios. Yo no creo en la división que hacen los dispensacionalistas sobre decir, no, el pueblo de Dios es la niña de los ojos de Dios. No, espera. Yo no sé si era la niña de los ojos de Dios, pero la esposa es la iglesia. Y Dios no tiene dos esposas. Si Dios a mí me dice a mí que no adulteren, tampoco es para adulterar. Porque la iglesia es la novia y la esposa del Cordero. Dios no tiene dos mujeres. Al pueblo de Israel y a la iglesia no. De los dos constituyó uno, y la idea era mostrar misericordia a todos, y eso es lo que nos va a seguir diciendo en el resto del capítulo. Dispensación significa, adiós, espérate, y de declarar a todos cuál sea la dispensación del tiempo, del siglo de Dios, creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno. ¿Ve que era el propósito eterno? Eso no, Dios no se inventó esto cuando los judíos no quisieron. No, Dios lo tenía en mente desde el principio, desde antes de crear todas las cosas. Ahora bien, ¿qué es dispensación? La dispensación es administrar una cosa. Es una economía. Eso es lo que es la dispensación, ¿ok? Y aclarar a todos cuál es la administración del misterio de Dios. ¿Cuál es la economía del misterio de Dios? Y la Biblia dice, para dar a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades de lugares celestiales. Está hablando de ángeles y está hablando de demonios. ¿Ok? Ahí está la base bíblica, la puede buscar porque nos llevaría mucho tiempo leer todo ese montón de versos. Pero la idea es esta: la iglesia, es por medio de la iglesia que se manifiesta el plan eterno de Dios. Cuando los ángeles estaban viendo todo aquello, se tienen que haber rascado la cabeza y decir, ¿pero qué es esto? Cuando los ángeles vieron que Dios estaba ahora en un vientre de una mujer, y que después Dios estaba en un pesebre, y que después Dios lo bofetearon, tenían que estar rompiéndose la cabeza. Pero era que Dios quería manifestar en su tiempo, en la dispensación de los tiempos, entonces más abajo, cuál era el propósito eterno que él hizo desde antes de la era. Mire, por medio de la iglesia, el diablo y los ángeles y todo el mundo se va a dar cuenta de cuál es el propósito de Dios. Que al final de cuentas, le vuelvo y le digo, era salvar a toda la humanidad en la iglesia, a través de Jesús. ¿Estamos? A seguir. Esto es algo que es un poquito... vamos a buscar en versos 16 y 17. Versos 16 y 17 de Efesios. Para que usted, conforme a la riqueza de su gloria, esté fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. ¿Qué es el hombre interior? ¿Qué es el hombre interior? ¿O qué comprende el hombre interior? Lo que sale de dentro de nosotros, nuestro pensamiento, nuestro hacer, la personalidad. El espíritu, la parte espiritual. ¿Alguien más? Que esta es más ninguna.
Para los griegos, el hombre interior era la inteligencia del hombre, era la conciencia del hombre y era la voluntad del hombre. ¿Comprendí esas tres cosas? La inteligencia del hombre, la conciencia del hombre y la voluntad del hombre. Y lo que Pablo está diciendo, y yo lo que quiero es que Dios a usted le dé, por el Espíritu, usted pueda nutrir ese hombre interior. La inteligencia marca lo que nosotros sabemos que debemos hacer. La conciencia dice que lo tenemos que hacer. Una cosa es tú saber que tienes que hacer algo, o tú saber qué hacer. Otra cosa es tú tener la conciencia de que lo tienes que hacer. Y otra cosa es tener la voluntad de hacer aquello que tú sabes que tienes la convicción de hacer. ¿Estamos? ¿Cuántos de nosotros no sabemos que tenemos que hacer algo y no lo hacemos? ¿Y cuántos de nosotros ha llegado un momento en nuestra vida en que nosotros tenemos esa convicción de que falta algo, pero no sabemos qué? Por eso me pasa a mí nada más. A veces yo digo, hay algo que no encaja. Hay algo que no encaja. Tengo la convicción de que tengo que hacer algo y tengo la voluntad, pero no tengo la inteligencia, o sea, no tengo el conocimiento de qué es. Lo que Dios nos está diciendo, Dios quiere solamente que por el Espíritu Santo nosotros sepamos, no solamente tengamos la convicción, porque la convicción sin la inteligencia, entonces lo que hace es que crea frustración. Porque usted sabe que tiene que hacer algo, pero no sabe lo que tiene que hacer. Entonces, hay gente que sabe que tiene que hacer, tiene la convicción, pero no tiene la voluntad. Y ahí ese es el problema. Esto es lo que comprende al hombre interior, y todo lo que dijeron ustedes tiene que ver con esto. Es el alma, es la parte espiritual nuestra. Y el Espíritu Santo vive en nosotros, y es de la única manera que nosotros podemos hacer que esto, que el hombre interior se edifique. No es de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. No empieza por afuera. O sea, por afuera usted solamente recibe información, pero el Espíritu Santo que está en usted es el que te va a decir qué tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer. Y la Biblia dice que Dios produce tanto en nosotros, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso quiere decir que estas cosas nosotros las podemos alcanzar, lo que tenemos, lo que es el conocimiento, la inteligencia, la conciencia y la voluntad para hacer la voluntad de Dios, pero el fortalecimiento del ser interior viene cuando Cristo fija su residencia permanente en el interior de la persona. Eso lo dijo este teólogo y me gustó. Mira que la palabra que se está usando ahí de que Cristo habita en ustedes no es la palabra como el que vive ahí pero no vive ahí, no, es una estadía permanente que Cristo debe tener en nosotros. ¿Ok? ¿Estamos claros en eso? Usted tiene que leer esto en su casa para que podamos entender, porque no, si me pongo a leer verso por verso nos quedamos aquí en 3 o 4 versos. Ok, vamos a buscar entonces Efesios 17 al 21 del mismo Efesios. Efesios 3. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que Elohim, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ok, nos está hablando de que cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros, podemos por dentro, nosotros podemos entender todas estas cosas que hemos estado hablando, y el hombre espiritual se va creciendo, su inteligencia, su inteligencia, conciencia y voluntad van creciendo, y Dios lo que quiere en final de cuentas es que nosotros logremos entender cuál es la altura, la anchura, la profundidad y la longitud del amor de Dios.
A fin de cuentas, cuando todo termine, cuando estemos en el cielo y ya se haya acabado todo el plan, Dios será glorificado porque mostró su amor. En el principio, antes que existiera cualquier cosa, lo que había era Dios amándose entre la Trinidad, lo que existiera amor. Antes de crear cualquier otra cosa. Y al final del tiempo, cuando termine todo en la próxima eternidad, lo que va a haber es amor. Ahora bien, esto de esta manera lo presentó un teólogo del primer siglo. Pero si lo vemos de esta manera, la anchura en el amor de Cristo incluye a todas las personas, cualquier clase, edad y edad del mundo. No importa quién sea, el amor de Dios puede llegar hasta cualquier persona. Dios, o sea, el amor de Dios no se limita a un grupo, no se limita a una persona en específico y a un... No, el amor de Dios es para todo el mundo. Su anchura es demasiado grande, ¿no? Abarca todo. Su longitud, el amor de Cristo estuvo dispuesto a llegar hasta la cruz. La longitud mide distancias. ¿Cuán lejos quiso ir Cristo por nosotros? Que fue hasta la cruz. La profundidad, ¿cuán profundo fue ese amor? Descendió hasta la experiencia de la misma muerte. Así es el amor de Dios para con nosotros. Y la altura nos sigue llamando aún en el cielo. Tan es así que dice la Biblia que está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros delante de Dios. Esta es la altura, la anchura, la profundidad y la longitud del amor de Dios. El apóstol Pablo quiere que nosotros logremos comprender o captar esa idea, porque esta idea sobrepasa el conocimiento de los hombres por mucho. Ahora bien, estamos claros en cuanto a esto nos encanta, eso es buenísimo. Ok, ahora yo les voy a presentar un video, yo quiero que nosotros veamos el video y discutamos un momentito de qué se trata. Así respondió la prostituta en Chicago cuando la invitaron a la iglesia. ¿A la iglesia? ¿Por qué habría de ir a la iglesia? Ahí solo me harán sentir peor. Han sido muchas las ocasiones que como iglesia hemos perdido el rumbo. Hemos olvidado nuestro propósito y nuestra misión. Al hacerlo, nuestro testimonio ha sufrido y nos hemos convertido en piedra de tropiezo para muchos. La famosa escritora de libros de vampiros, Anne Rice, volvió a la fe cristiana después de haberse apartado por varias décadas. Pero después de haber sido cristiana por 10 años, escribió este comunicado. Hoy dejo de ser cristiana. Continuaré siguiendo a Jesús, pero ya no formo parte del cristianismo. No puedo continuar siendo parte de un grupo de personas tan hostiles, tan buscapleitos, tan discutidores e infames. Es triste pero cierto. Hay personas que quieren seguir a Jesús, pero no quieren ser parte del cristianismo. Aún personajes de influencia como Gandhi tuvieron experiencias desagradables con los cristianos. Esto fue lo que él declaró. Me gusta tu Cristo, no me gustan los cristianos. Los cristianos son tan diferentes a tu Cristo. Es obvio que con frecuencia el mundo rechaza a la iglesia, pero recibe a Jesús. Ignoran nuestro mensaje, pero quieren su luz. ¿Será porque en vez de condenar Jesús amaba? ¿Será porque en vez de rechazar abrazaba? Si el mundo rechaza a la iglesia, pero recibe a Jesús, seamos Jesús. Ok. ¿Qué ustedes creen de ese video? Es cierto. Es cierto. Sí. Lo digo pues porque conozco mucho que van a la iglesia, que dicen ser cristianos y tienen una lengua viperina. Y hasta uno mismo tiene muchísimos errores. Yo no estoy de acuerdo. ¿Qué más? ¿No? ¿Por qué? Estoy de acuerdo porque están categorizando a toda la iglesia como que somos todos iguales. Entonces, no todos somos iguales. Porque no es como decir que porque un argentino mató a una persona, pero todos somos asesinos. La iglesia, hay gente buena que somos cristianos.
yo no estoy avergonzada de decir que soy cristiana. Y eso es lo que ese video está haciendo. ¿Cómo no vas a ir a la iglesia? La iglesia es donde nos juntamos a recibir palabras, donde somos una persona. ¿Cómo vas a seguir a Jesús desde tu casa solo? Eso no es de la palabra. Ese video yo no estoy de acuerdo. ¿Alguien más? Yo estoy de acuerdo con lo que dice Vicky, mi misma opinión. ¿Alguien más? Vamos a ver qué dice la Biblia. Estamos siguiendo a Cristo, ¿no? Vamos a ver qué dice la Biblia. Porque lo que pasa es que cualquier cosa que se oye bonito, lo aplaudimos. Pero hay tantas cosas que están equivocadas en ese video. Tantas cosas. Primero, ¿dónde se experimenta el amor de Dios? ¿Dónde es que se experimenta? En las buenas obras. Buenas obras. ¿Dónde? La persona llega a un lugar donde se experimenta el amor de Dios. Y los versos bíblicos que lo dijimos, ¿dónde? Fue en la iglesia. La Biblia dice, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Nadie puede comprender el amor de Dios fuera de la iglesia. Nadie. A ver, ¿sabe lo que pasa? Es que la gente que es imperfecta busca perfección en los demás. Y eso es un problema. Porque la iglesia es un hospital donde la gente está herida, está rota. Es con todos los santos, cual sea la anchura, la longitud. O sea, el apóstol está diciendo, esto no es algo que tú experimentas solo. Esto es algo que tú tienes que experimentar, pero se experimenta en la iglesia, porque el plan de Dios no es con un individuo. La Biblia dice que una vez tú estás en Cristo, eres parte de un pueblo, de algo distinto. No eres judío. Si tú eras judío, eras judío. Si tú eras gentil, puertorriqueño, colombiano, lo que sea, ya tú no eres eso. Ya tú eres iglesia. Las cosas cambiaron, ya la cosa no es la misma. Mira lo que dijo John Wesley. Dios no sabe nada de religión solitaria. Ninguna persona nunca dijo que fue al cielo en solitario. Mira lo que dice la Biblia. Ojalá que estuviera viendo a ese hombre esto. Dice, de cierto digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Si hay una persona que no recibe a la iglesia, no me diga que recibe a Cristo. Porque el que recibe a la iglesia, recibe a Cristo. Y el que recibe a Cristo, recibe al que lo envió. Pero eso no lo dijo nada más que en Juan. Lo dijo también en Mateo, dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe, a mí, recibe al que me envió. Para los que quieran argumentar, es una de estas ocasiones raras en que los libros, los evangelios sinópticos se ponen de acuerdo con el evangelio de Juan. Es de esas veces raras en que el evangelio se pone, porque el evangelio de Juan sabemos que es como que distinto, porque está hecho para un público distinto y está hecho para presentar una verdad distinta. Pero miren, no solamente no se limita, la Biblia no se limita en decir el que no te recibe, no me recibe a mí, sino que dice, el que a vosotros oye, a mí me oye, y a que vosotros rechaza o desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. ¿Cómo que se llama? José Jesús Romero, ¿cómo es? Adrián Jesús Romero. Ojalá y te compraran una Biblia, chico. Sí, es que se debe de quedar cantando, porque como maestro de la Biblia está colgado. ¿Y sabe qué me da coraje? Me da coraje porque después se para en los altares a enseñar un evangelio que no es evangelio, es otra cosa. Yo le voy a enseñar a Jesús Romero por qué es que la gente rechaza a la iglesia. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ellos no rechazan a Cristo porque los cristianos sean malos.
Lo rechazan porque son unos pecadores que van a rechazar la verdad. ¿Y a quién le importa lo que diga Mahatma Gandhi? ¿A quién le interesa? ¿Quién es Mahatma Gandhi para dictarle a la iglesia cómo se debe comportar? Ah, no, que tenemos problemas. La iglesia está muy distante a donde debería de estar. Pero si la iglesia no necesitara esa gracia de Dios para mantenerlo cada día y ir perfeccionándolo cada día, ¿para qué teníamos a Cristo? ¿Para qué el Espíritu Santo? ¿Me sigue, mi hermano? Hay que tener mucho cuidado cuando se habla de la iglesia de esta manera, porque de la manera en que Dios habla de la iglesia es amada mía, querida mía, paloma mía. El que rechaza a la iglesia, rechaza a Cristo. Y la razón por la que la rechaza es porque son unos pecadores, su corazón está vendido al pecado y no quieren saber de la luz. No sé qué Biblia estará leyendo y le digo que tengo una piquiña por los pies, porque es que no sé, venimos todos y compartimos esos videos, tiene como 3 millones de shares, que nadie coge la Biblia, ya la gente no coge una Biblia y dice, caramba, eso que está diciendo ese hombre, ¿será verdad? Cogen a la iglesia, o sea, te cogieron a cada uno de ustedes y a mí. Y yo nunca he visto a esa mujer que dijo eso, que de hecho el libro se llama Gracia Divina contra la condena humana, o algo así en ese sentido, de Philip Yancey. Así se llama el libro donde se sacó ese quote. Y me parece que ese no es el quote exacto del libro, sino que el sentido en el que lo estaba diciendo el hombre que escribió el libro era que la gracia de Dios no se había dado a conocer como debía darse a conocer. No que los cristianos se sintieran, no es que, o sea, en el sentido que lo dice en el libro, y se lo digo porque lo tengo en algún lado por ahí, quería traerlo, pero lo tengo, o lo tengo aquí, o lo tengo en casa. El sentido en que la mujer, la prostituta, lo dijo fue, cuando yo llego allí a la iglesia me voy a sentir peor. ¿Por qué? Porque su pecado la va a acusar. ¿Entiendes? Y el libro se trata de que la gente tiene acceso a Dios por la gracia de Dios. Entonces, cuando tú tomas una parte de un libro, lo sacas de su contexto y dices lo que tú quieres decir para hacerme el más cristiano de todos los cristianos, cuando tú dices que la gente rechaza a la iglesia, él no es parte de la iglesia. Bueno, yo no creo que lo sea, pero me siguen, mis hermanos, porque nadie puede ser cristiano sin desechar la iglesia. Nadie puede ser cristiano sin desechar. La relación con Cristo y la iglesia es tan estrecha que Cristo vino al mundo nada más que pensando en la iglesia. Esta mujer que escribe cosas de vampiros, ¿qué me importa a mí la opinión? Que ¿desde cuándo el mundo es el que dicta cómo es que la iglesia se maneja? Sí. Es que para hacer un juego así o decir una palabra así, yo tendría que hablar de un ámbito de perfección. Tendría que yo ser perfecto para decir, no, es que esos cristianos son de la única manera. Y como humano, yo perfecto no soy. Uno que había allá en Cuchilla de Moca que se llamaba Perfecto era lo único que yo conozco. Pero yo no soy perfecto, ¿sabes? No puedo, tengo tantas debilidades como aquel que está en la iglesia. ¿Cómo voy a juzgar la iglesia de esa manera si yo soy igual que ellos? O cuando yo me refería, o cuando di mi opinión, yo no me refería a que todos los cristianos son iguales, sino de que hay muchos que son así. Pero yo estoy consciente de que no todo el mundo actúa de la misma forma. Pero aún así, a la iglesia se tiene que tratar con un respeto. Sí. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Entiendes? Y la iglesia está hecha, ok, el que no miente tiene envidia. Y el que no tiene envidia tiene celo. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el Espíritu Santo, lo desterramos en nuestra vida y decimos, no tenemos remedio. Cuando Dios puso el Espíritu Santo en nosotros, la Biblia dice que fuimos creados para buenas obras que fueron predestinadas para nosotros desde antemano. Quiere decir entonces que cuando yo vengo a Cristo, yo entonces empieza en mí un proceso de santificación, y la Biblia dice que comenzó la obra en mí,
la perfeccionará. Eso quiere decir entonces que yo soy un trabajo empezado, como eres tú, como es aquel, como es el otro. Todos aquí tenemos un problema y es de pecado, no es de otra cosa. Esta es como, mira, la carne es como el lechoncito que si tú agarras, lo lavas, lo limpias bien bonito y le pones un lacito y tú te crees que es un perro. No es perro, porque a la que le des la oportunidad a la carne de hacer lo que la carne quiere hacer, la carne va a volver de nuevo al fango. De eso es que se trata la lucha continua. ¿Sabes qué me da coraje a mí con este video? Que está en la iglesia, pero yo no sé, a lo mejor él lo ha hecho, pero ¿sabes que las estadísticas dicen que cada 15 minutos está muriendo un cristiano en un país musulmán, en un país donde el evangelio no se recibe? O sea que este tipo metió a todo el mundo en el saco. ¿Cómo mira la cara a un mártir como estos? A decirle, la iglesia te desecha a ti. No, es que hay que tener vergüenza. Y no que tenga coraje. Es que yo lo hacía ese con más coraje. ¿Ok? ¿Estamos claros en cuanto a esta enseñanza? Nosotros estamos llamados a buenas obras. Pero el mundo, escúcheme, nadie va a poder llegar donde es Dios y decirle, Señor, ¿sabes por qué yo no te acepté nunca? Porque los cristianos no me dieron testimonio. Y ese es un cristiano que posiblemente tiene una lucha en lo que sea y está dependiendo de la gracia de Dios, y aquel se fue al infierno por no recibir a Cristo, y ese se fue al cielo porque confió en la gracia de Dios para mantenerlo firme a lo largo del camino. ¿Tú ves? De eso es que se trata el Evangelio. El Evangelio no se trata de perfección. Vamos a ser perfectos, pero vamos a ser perfectos cuando nos salgamos de este cuerpo. El apóstol Pablo dice, este cuerpo de muerte, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No, es que es inaceptable. Ok, ya. ¿Está bien? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran decir antes de terminar? Sí. Y este hombre es un cantante popular. ¿De música? Bien, sí. ¿PNP? Y mucha gente va a los conciertos. Oh, eso se llena. Jesús. Para decirte algo, en la iglesia de él, hace poco el hijo de él, en su iglesia, dijo que Cristo por un momento fue ateo. ¿Qué? Es que, hermano, hay niveles de ignorancia que si no son tratados a tiempo, se convierten en estupidez. Y eso es lo que está pasando con esta gente. ¿Entiendes? El cantante, quédese cantando, no se metan al maestro. No, porque es que, entonces, por vender libros quieren incluir a todo el mundo dentro del paquete. No, mano, el evangelio cuesta mucho y hay gente que ahora mismo está muriendo por este evangelio para nosotros tomarlo de una manera tan ligera. Pero si es cantante en sus canciones, en sus palabras de canciones, puede ser que él, ¿cómo se dice? Que Produzca esa idea. Yeah. No, fíjate, es de lo, canta de lo más bien. Que una Y son canción bien bonitas las preciosa. canciones. Sí. Aquí se cantan canciones de él. Sí, no. El tipo como talento es tremendo talento. Pero para música. Pero Sí, que se quede de para música. cosas, de un duro, de hacer unos comentarios de eso, de una Pero- ignorancia total. Pero, con calma, que también es hermano y la fe. Eso le damos unos cuantos golpecitos, pero no tanto como para machucarlo de más. No, pero escúcheme, mi hermano. El día que la verdad no importe, ese día cogemos la Biblia y hacemos una fogata allá arriba. Pero mientras la verdad importe, tenemos que estar pendientes de todo esto. Le damos like a cosas. Yo he visto cristianos que comparten la foto de Gandhi con. ¿Sabes hasta dónde tú estás señalando? Al hinduismo. Yo estaba viendo un video de una mujer que estuvo en la religión del hinduismo y ella estaba dando una exposición de lo que es el yoga de verdad, lo que verdaderamente es el yoga. Y el yoga no se puede despegar del hinduismo. No se puede despegar del hinduismo porque aún las mismas posturas que se toman tienen que ver con deidades del hinduismo. Entonces, pues, ahora hay yoga cristiano, por amor a Cristo, no. Y Pero digo, ajá. Gandhi se relacionó mucho después porque él era abogado. Él no tenía nada que ver con la
Pero para lo relevante dentro del video, la opinión de él es tan buena como la opinión de que está en la calle ahí, porque claro que en la iglesia, claro que los cristianos no se parecen a Cristo, no, pero esa es la idea, que nos vayamos pareciendo. Si yo me pudiera parecer a Cristo, ya me hubiese parecido hace tiempo. ¿Para qué necesito el Espíritu Santo? Si es el Espíritu Santo, me santifica, está en mí para darme testimonio de Cristo, para recordarme su palabra, es mi guía, es el que me habla el corazón, ese Espíritu Santo es el que me va a construir. La Biblia dice que fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen del Hijo. Si es que vamos a ser hechos conforme a la imagen, eso implica un proceso en el que todos tenemos que pasar, en el que vamos a ser hechos conforme a la imagen del Hijo. El que quiera perfección, quédate, ¿dónde está? Haciendo un paréntesis un poquito, no me acordé ahora que hablando de Gandhi, que a él le preguntaron y él dijo, ¿tú lo dijiste? Yo no, ya lo puse. No, pero yo no estaba Siga. No, él dijo, le preguntaron que por qué él no era cristiano y él dijo que no era cristiano porque los cristianos no creen en el Dios tan grande que tiene. Pero ¿qué se puede esperar de un pecador? ¿Entiendes? Darle credibilidad a la vida, credibilidad en asuntos espirituales a un pecador que la Biblia dice que el hombre natural no entiende las cosas del espíritu. Es como que yo me ponga a hablar con esa guitarra y tengamos una conversación y que yo salga edificado de esa conversación. ¿Tú ves? Así que la idea es esta: el amor de Dios se experimenta en la iglesia. No es hasta que las personas se convierten en iglesia, que eso pasa en el momento de la conversión. En el momento que tú te conviertes, viniste a la iglesia. Yo no he visto una persona que se convierta de corazón y no quiere estar en la iglesia. ¿Usted conoce a alguien? Porque yo cuando yo me convertí al evangelio, yo no quería salir de la iglesia. El hecho de que yo quiero a Cristo, pero no quiero a la iglesia, eso es un buen indicio de que no te convertiste, Cristo no te interesa. ¿Ok? Estamos, ¿ya me dejo bien? Ya. Pero con esa, analícenlo todo. Es más, esto que yo le estoy diciendo, analícenlo. No se lleve al corazón todo lo que yo le digo. Analícelo, júzguelo. Y vuelvo y júzguelo de nuevo. Sí. A veces es tan grande el daño que hacen algunos cristianos dentro de la iglesia, que hacen que la persona realmente no quiera congregarse. Eso hay que tenerlo, lléveselo en pensamiento y sáquenle punta, pero es así. Así que tenemos que tener mucho cuidado cómo nosotros actuamos como cristianos dentro de la iglesia, con nuestros hermanos en la iglesia, que nosotros no nos convirtamos en piedra de tropiezo y los saquemos de la iglesia y los tiremos. Independientemente, usted dice que no se entregaron, no. Personas que se han entregado totalmente, pero, oye, somos humanos, recibimos tanto golpe que llegamos a un momento en que espérate, si allá adentro estoy recibiendo golpes. Yo en una ocasión lo hice y le dije a un pastor, espérate, si esto yo lo encuentro dentro de la iglesia, esto yo lo acepto en el mundo, se lo tolero al mundo, pero dentro de la iglesia yo no tolero ese tipo de actitud. Así que yo me quedo en mi casa y lo hice. Yo estoy con ella porque Y conozco casos. Tenemos que tener mucho cuidado. Y la experiencia de cada quien es la experiencia de cada quien. Claro. Pero cuando vamos a la Biblia dice primero, de la mano de Cristo no me arrebatar. La Biblia dice, puestos vuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mis ojos están puestos en lo que hace aquel o lo que hace el otro. Ahora, hay personas que sí le puede afectar, pero mi pregunta es, si yo estoy mirando a Cristo, porque el problema es que si yo voy a decir, yo me voy porque no me gustó lo que hizo Jairo, ¿a qué se va a ir? Porque a mí no me gustó lo que él hizo. ¿Me sigue? Si yo veo que Lucy le hace algo a él, eso a mí no me gustó, yo me voy. Entonces dice, pero esta se va a ir por eso. Ah, no, aquí son unos inmaduros, me voy.
Entonces aquella también, mira lo que pasó aquí. Entonces, hay una cosa, no todo el mundo va a llegar al mismo estado de madurez. Pero cuando tú coges la iglesia como en este video, y tú prácticamente dices que la iglesia está perdida, no, yo tengo problemas serios con eso. Porque todos somos, a ver, lo que yo pueda haber visto en un hermano, cualquier otro podría señalar sobre mí en cualquier otra área. Entonces, ¿dónde tiramos la línea? Si a mí no me gusta cómo está actuando Jorge, yo me voy. Entonces, y si el que hubiese estado haciendo algo que no era correcto porque no ha llegado al nivel de madurez que debió llegar, hubiese sido yo. ¿Entienden? Porque esto es un proceso en el que todos vamos creciendo. Ahora, el que se convirtió de verdad podrá tener un problema así, vuelve a la iglesia. Yo he visto gente que se ha chimado en la iglesia y nunca más volvieron a la iglesia, se murieron en el mundo. Salieron de nosotros para que quedara manifiesto que no eran de nosotros. Es peligroso tratar de interpretar la Biblia en base a nuestra experiencia. Yo he tenido experiencia que si yo la contara, a mí yo no necesito en el Evangelio, si a alguien le hubiesen hecho eso, posiblemente no estuviesen en la iglesia. Hubiese cogido un coraje con Cristo brutal, porque si esa fuera gente de Cristo, pero ¿sabes qué me di cuenta en la lectura de la Biblia? Porque ahí está el problema. Es la Biblia. Porque a mí me enseñaron por 4 años en la iglesia bautista, tú miras a Cristo. Cuando yo me di cuenta que quien murió por mí no es aquel que está haciendo las cosas mal, cuando Cristo haga lo que se está haciendo, yo debo a Cristo votar. El problema aquí es mirar a Cristo. En mi experiencia, lo que acaba de decir la hermana, a mí me pasó. Y me ha pasado muchas veces porque, como usted lo dijo, somos humanos imperfectos. Pero he aprendido lo que acaba de decir. Yo tengo que mirar a Cristo porque yo estoy siguiendo a Cristo, no estoy siguiendo a hombre alguno. Y sé que el Señor a veces permite esas situaciones también para que uno crezca y madure. Y a través de esas experiencias negativas que tenemos en la iglesia con algunos hermanos, que no le caemos bien y nos hacen la vida de cuadrito. Pero hay que amarlo así. Es duro, pero sí se puede. Hay que amarlo así. Pero de nuevo, partiendo desde su experiencia, pareciera que usted no tuviese nada con qué lidiar en su vida. Entonces, si nos ponemos así, uno con cada uno, te perdono, usted me está diciendo más o menos que los tolere, no que los ame. Porque eso no es amar. Yo estoy tolerándolos. Tolerar es distinto a amar. Yo tolero a pero lo tolero, pero es porque no me quiero perder. Tampoco esa es la actitud. No, hay que amarlo. El Señor nos manda a amar. Si nosotros tenemos a Dios, tenemos que amar, porque Dios es amor, ¿no? Por eso, yo espero que ustedes se lleven la idea correcta. Dios predestinó unas buenas obras para nosotros. Y nosotros debemos andar en esas buenas obras. Pero si todavía alguno no ha andado en esas buenas obras o todavía no ha perfeccionado su caminar en Cristo, tampoco vamos a venir a decir que son o no son iglesias o que no se parecen a Cristo. Es que ninguno de nosotros le parece a Cristo. Entonces vámonos todos. Porque yo voy a hacer algo que te va a molestar y tú vas a hacer algo que me va a molestar y aquel va a hacer algo que me va a molestar. Eso es la iglesia, es un hospital. Eso es como pretender ir al hospital de cáncer, que no haya nadie con cáncer, que todo el mundo sano. Jesús dijo, yo no he venido aquí a buscar a la gente que está sana, a los que están enfermos. El que comenzó la buena obra en mí la perfeccionará, la terminará. Y es un proceso que me va a durar toda la vida. Pero, o sea, agarrar la iglesia, ponerla en un video, como en este video, es inaceptable. Completamente inaceptable. Ahora, la Biblia también dice que tenemos que tener cuidado con los débiles en la fe. Eso también es verdad, pero una verdad no anula a la otra. ¿Me siguen? Tenemos que andar en esas obras, buenas obras, y tenemos que ser pacientes para con los que no han llegado quizá a la madurez que nosotros hemos llegado, y que los que han llegado a la madurez que yo no he llegado, que también tengan la paciencia conmigo. De eso es que se trata la iglesia. De eso es que se trata la iglesia.
¿Ok? Así que, ¿sabe por qué? Porque es que por eso murió Cristo. Nos amó tanto que murió por nosotros. Seré imperfecto. Cuando yo era pecador, Él murió por mí. Así que vamos a tener un balance en la vida. Vamos a hacer las buenas obras que Dios nos pide, pero cuando alguien haga algo que a ti no te gusta, hay un cántico que dice, si te sientes triste y abatido, mira a Cristo, mira a Cristo, mira a Cristo. Mi amigo más fiel, no hay otro amigo como Cristo, mira tan solo a Él, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Vamos entonces a orar. Todos los líderes el viernes estamos aquí a las 7 de la noche. No, pero el grupo de... Ok. Algo... Nada más. Se me escapa ahí. Disculpe. Yo le pido por favor que hubiera el acceso de pronto y el conocimiento. La palabra tolerancia, por favor, la podamos definir. Que la tolerancia tiene para mí, hasta donde yo entiendo, tiene un significado muy amplio. Tolerar es soportar, tolerar es una cantidad de cosas. Y se hace por amor, un amor que de pronto no es afectivo, de pronto no es de beso ni abrazo, ni mucho menos, pero tolerar es algo para mí, es algo que el Señor nos enseña. Porque entre otras cosas hay palabras, una palabra no recuerdo donde dice que tolerándonos unos a otros. Entonces yo quiero que la palabra tolerarse como para mí. No, bueno, la Biblia dice el amor todo lo soporta. Hay cierto grado de tolerancia en el amor, pero no se puede definir amor con tolerancia, porque Jesús no dijo toleraban los unos a los otros, dijo amaban los unos a los otros. ¿Entiendes? Podemos entrar después en alguna discusión sobre ese tipo de temas. Recuerde esto, usted es iglesia de Jesucristo, que no es perfecto, pero usted es un tesoro valioso ante los ojos de Dios. Valioso. No deje que nadie, ningún predicador, le quite a usted el valor que usted tiene en Dios. Usted fue tan valioso para Dios que Dios vino a morir por usted. La iglesia de Jesucristo es tan valiosa para Dios que Cristo vino a morir por esa iglesia. Amén. Vamos a orar.